Desmitificando la vulnerabilidad. Ser vulnerable es un espacio creado para abrirnos a conversaciones bien sentidas, intensas, sumergirte en la profundidad, permitirte sentir, rendir el ego, indagarte, aceptar y de repente reencontrarte con esa luz que se intensifica en la oscuridad. Esto es ser vulnerable. Yo soy Azalea Esquerra y estoy muy feliz de llevarte a este espacio. ¿Quién es Stephanie Reynor? Esa es una pregunta que yo todavía a mis 38 años me cuesta contestar porque somos tantas cosas, ¿verdad? Particularmente mi forma de ser como que soy lo que hago. Entonces si me preguntas qué es Stephanie, soy esposa, soy mamá, soy psicólogo, pero hoy en día me describo como una persona muy curiosa y yo creo que de ahí, bueno, es parte de porque soy psicólogo. Entonces siempre es como un trabajo de curiosidad, de estar viendo. Cuestionar. O sea, me encanta cuestionar, pero no de una forma rebelde, porque sabes que hay una gente que cuestiona como de forma como que en rebeldía. No, lo mío siempre ha sido como muy interno y es muy, ¿por qué? A mí me gusta tener coherencia como que en todas mis áreas. Tanto, bueno, si es mi matrimonio, coherencia, y si es en la maternidad, coherencia, laboralmente, como que tengo que tener ciertos valores que estén en todos. Es obvio que de repente me quito el sombrero de terapeuta como mamá y de esposa, no tengo el mismo sombrero que de hija, pero una de las cosas que me daba cuenta que era importante, o sea, uno de los valores que era como importante tener era el no juicio. Yo decía, en verdad, cuando yo estoy en terapia, o sea, te lo prometo que yo hay cero juicio. Y hoy en día tuve esta conversación donde dije, lo logré. Claro, pero es que tú tienes un plus, es que además todo lo que has estudiado, que voy hacia allá, no se me, quiero que se me pase, eres experta en dolor de pérdidas. Yo sé que este episodio a mí me va a dar duro. Ay, no. Eres psicólogo, eres máster en psicooncología y cuidados paliativos, eres mamá de 4 personitas, de 4 seres humanos. Me da la impresión de que gran parte de esto que me comentas de vivir sin juicio tiene mucho que ver con esto que has aprendido. Y si no hay juicio, eres mucho más libre de tener coherencia en las acciones que tienes, que haces, o en cambiar de opinión, en cambiar de idea, porque contrario a lo que la gente pueda pensar, pues cambiar de opinión no quiere decir ser incoherente. Yo he cambiado de opinión muchísimas veces en mi vida y es el ser lo suficientemente valiente para decir cambio de opinión y al mismo tiempo vulnerable. Y por eso me encanta el nombre de tu podcast. Qué bien se siente vivir así. ¿Cómo es posible que yo le reflejo a este tanto amor con cosas que me pueden contar y no pienso mal de esta persona, sino que más bien lo veo con una mirada profunda, una mirada capacitadora, una mirada posibilitadora, no que esto te hace menos? Y yo a mí misma sí me pongo etiquetas y sí me marcaba y sí me ponía como muchas metas, muchos logros, un montón de peso que yo decía, pero esto no es necesario. Y yo creo que lo que hablas de mi trabajo con el duelo, el acercarme al dolor de la vida, sobre todo cuando hablamos de duelos con personas que fallecen, hay tantas cosas que no importan. Me ha llevado a tratar de ver en verdad qué es lo importante y qué es lo que me hace feliz. Agradecer. Para mí, abro los ojos agradeciendo. Y yo soy de las que agradece hasta lo malo. Malo entre comillas, porque para mí todo trae un regalo y yo lo uso mucho en mis sesiones. Por ejemplo, como tengo lo del máster en psicología, tengo varios pacientes que o algún familiar está transitando la enfermedad o su padre ha fallecido de cáncer. Y yo siempre pregunto en la sesión, ¿qué te regaló el cáncer? Lo que pasa es que nos enfocamos tanto en la pérdida que no podemos ver más allá de ese dolor. Entonces, parte de lo que a mí me gusta hacer en terapia es resignificar ese dolor. Tú pones ese ejemplo, así por encimita y ya a mí se me hace que una cosa en el estómago horrible. Bueno, pero mira, fíjate, esto que tú me estás diciendo, hay pacientes que yo les digo, ¿qué crees tú de la muerte? Nosotros muchas veces no exploramos el concepto de la muerte, porque no sé, te lo enseñaron de pequeño o tuviste una experiencia traumática con ella o viste cómo en tu casa se manejaba, porque ningún niño nace con miedo a morir, ni a morir ellos ni a que nadie se muera. Nosotros nacemos con el reflejo del moro y es a los ruidos altos y a caerte, pero es nuestra sociedad y nuestras familias, pues nuestro núcleo más cercano el que nos va alimentando de nuestras creencias. Yo estuve viendo eso en tu Instagram, estuve chequeando como algunas de las cosas que tú habías comentado antes de saber de la entrevista, simplemente estaba viendo y me llamó mucho la atención, no he profundizado porque es un tema que me complica la existencia, la verdad. Pero fíjate que en mi caso yo no tuve ninguna experiencia con respecto a eso. Y yo, desde que tengo uso de razón, te puedo decir que le he tenido miedo a la muerte. Y lo he trabajado conscientemente. Pero desde que tengo uso de razón, incluso sin haber ninguna pérdida en mi familia,
yo le tenía pánico, yo pensaba que el mundo se iba a acabar y no podía dormir. Mi papá, por ejemplo, viajaba muchísimo y entonces yo siempre tenía miedo que tuviera un accidente o que se cayera el avión. O sea, no sé si es el Capricornio que hay en mí o algo así que es catastrófico, pero siempre, siempre le tuve mucho miedo. Luego mi papá perdió a mi abuela, fue la pérdida así como más ruda cuando yo estaba pequeña y fue muy duro para él. Y bueno, ahí sí ya uno asocia más que obviamente hay un dolor, pero antes de Claro. eso no. Bueno, pero también cuando somos niños existe lo que se llama o Mm. ansiedad de separación. Hay algunos niños que de verdad no les ha pasado nada, pero sienten que su papá se va a morir o su mamá se va a morir. Suele suceder. Mm. Habría que explorar mucho Claro, más. A ver que, no sé, una novela, una televisión, algo que que a te, novelera sí era algo que chiquita. te hiciese pensar que eso era una posibilidad. Ujú. En tu caso, qué bonito sería trabajar el apego. Muchas veces el miedo que tenemos a la muerte también se traduce a cuál es nuestro tipo de apego. Porque cuando tú tienes, por ejemplo, un vínculo seguro, no quiere decir que no te va a doler, pero vas a tener herramientas. Y si tu vínculo es ansioso, es un vínculo evitativo, pues no vas a vivir el duelo de la misma forma. Siempre Si lo, tienes red de apoyo. siempre lo vi mucho, ahora veo como es la perspectiva de que siempre era como la tragedia. De hecho, justo lo acabo de hablar en un episodio en estos días, una de las invitadas, Laura, me decía, ajá, y el día que te pasó, ¿cómo lo enfrentaste? Y yo recuerdo cuando mi papá se fue, sí me dolió porque no estuve cerca para acompañarlo, para apoyarlo en ese momento, pero fue un dolor que pasó rápido porque sentí que había mucha misericordia en lo que estaba pasando, que no Ok. iba a estar peor, sentí que estuve muy a su lado en los últimos, no justo cuando falleció, Ujú. pero sí antes de venirme para acá le entregué mucho tiempo, siento que puse mucho de mí, Pero ¿no? es que acabas de Entonces dar eso con me dio algo mucha puntual. tranquilidad, mucha paz. Acabas de dar con algo que también es muy importante en el duelo, cuando hay fallecimientos. ¿Cómo fue? Tú tienes una enfermedad crónica, una enfermedad larga, te va preparando. Tú vas teniendo como inconscientemente y hasta consciente una preparación de que esto se está acercando y te da tiempo de hacer muchas cosas. Y ahí entras tú, Yo entro en distintos, yo en puedo entrar, distintas hay etapas. 3 fases donde puedo Ok. entrar y ahora te las cuento. Pero me gusta que digas esto porque no va a ser lo mismo para una persona como tú, que va como entendiendo lo que está pasando, da amor y se va preparando, que por ejemplo tú estar aquí y de repente hubo un accidente de tránsito y te llamaron y se murió. Cómo ocurrió la muerte influye también en cómo vas a vivir el duelo. No es lo mismo para alguien un suicidio hasta un mismo accidente de tránsito, que fíjate, las dos son como que inesperadas, pero esto te deja como un... Te aleja más de la culpa que el suicidio, Sí, imagínate. y no, porque ponte que fue una mamá que le dio permiso al niño de salir a la hora que se suponía que no, y tú puedes sentirte culpa porque yo lo dejé salir, pero al mismo tiempo es como que todo jugó en el universo a que esto pasara. Yo siento, la verdad es que yo tampoco nunca he tenido ese tipo de pérdida, pero lo que yo he visto es que hay menos cuestionamiento y hay menos Claro. carga emocional de culpa o de intranquilidad que cuando alguien, por ejemplo, se suicida. Porque lo que pasa con el suicidio es que tú te quedas con un montón de preguntas sin respuesta. Por ejemplo, hay un accidente de tránsito, tú sabes que fue a las 3:45, sabes que un Honda chocó al Corolla, sabes que, no sé, el conductor estaba tomado, sabes lo que pasó antes, sabes cómo estaba vestido, pero con el suicidio te queda como, ¿y qué estaba pensando? ¿Y qué sintió? Y un montón de preguntas sin respuesta que te atormentan de cierta forma. ¿Cómo entras tú en esa ecuación? ¿Cómo entro yo a ayudar o cómo Y entro yo en el duelo? en todo el proceso, porque me imagino que ayudas siendo psico-oncóloga Uh o -huh. haciendo psico-oncología, Ajá. me imagino que también ayudas a la persona enferma. Sí, fíjate, depende de cómo lo hagamos. Tú puedes, por ejemplo, tener un diagnóstico y llamarme y yo te ayudo con todo lo que es asumir esta nuevo, que es un duelo. Eso iba, Aquí quería, ese era estamos otro punto perdiendo que quería salud. tocar. Aquí puedo entrar. Es raro, no siempre te llaman en ese momento porque hay mucho shock. Pensamos, ok, tengo que hacer quimio, ok, tengo que hacer radio, ok, me tengo que operar. Y se nos olvida que, ok, pero que hay una parte mental, una parte emocional que también hay que ser contenida, hay que sostenerla. Entonces, por eso me encantan estos espacios, porque hay personas que no saben que yo existo, no yo como Stephanie, sino este tipo Sí, de esta ayuda. terapia. Entonces es bueno que la gente lo conozca. Uno ayuda, por ejemplo, en esa fase a la parte de entender tu diagnóstico, de aceptar tu diagnóstico, de ver las opciones que tienes y a la elección del tratamiento, por ejemplo. Mi papá perdió los riñones Okay. y estuvo en diálisis varios años, sus últimos años. Él estaba muy deprimido, le daban ataques de ansiedad, ataques de pánico, todo. Y a mí me da mucho dolor verlo ahora en perspectiva porque fue muy juzgado por eso, porque toda la familia le decía, bueno, pero te puedes hacer diálisis Pero estás vivo. y estás vivo y tienes Uh -huh. oportunidades. Y era como,
No, Claro, pero es pero que no no es su vida, no entienden. es lo mismo, perdió los riñones, o sea, no puede hacer la vida que hacía, no puede consumir nada de líquido, sino apenas un vasito al día completo, o sea, es un cambio total de vida, dependes de una máquina para sobrevivir cada 2 o 3 días, Es agotador, aparte. es duro, Te merma. hay un duelo importante. Claro, y la gente no lo ve. Por eso es que me encanta abrir estos espacios, por eso abrí Instagram, para explicar que, por eso digo, es que experta en el dolor de la pérdida, es que hay muchos dolores en pérdidas, pero la gente piensa, se murió, duelo, es muerte. No, 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 no. Hay duelos hasta en situaciones bonitas. Lo que pasa es que no nos permitimos sentirlos o nosotros mismos nos juzgamos como esta gente que te dice, pero si estás vivo, sí, pero esto para mí significa una pérdida. Estoy perdiendo mi salud, estoy perdiendo mi forma de ser, estoy perdiendo al hombre que yo conozco, como me conozco. Libertades. Claro, un montón de cosas. Imagínate, no, te quieres tomar un estilo, no te lo puedes tomar. Entonces, cuando vienen con el diagnóstico, como hablábamos antes, pues bueno, es muy bonito. A mí lo que me encanta es la psiconcología, porque el psicólogo, uno estudia el mundo emocional, estudia las conductas, estudia la mente humana, es súper lindo. Pero la psiconcología también se especializa en estudiar el mundo emocional del paciente con cáncer y de su familia, que no es igual. O sea, tiene unos matices que no va a ser igual que el de una persona que no está transitando esa enfermedad. Lo otro que me parece bello es que trabajamos, claro, aquí hay que hacer también como un eye opener a los oncólogos, porque es muy lindo trabajar en equipo. Por ejemplo, ¿cómo trabajaría un psicólogo? Pues tú trabajas junto con el oncólogo y con la enfermera. Normalmente en muchos hospitales tienes como que las mismas enfermeras son las que colocan el tratamiento. Entonces, conocen a esa persona, o sea, cómo está recibiendo el tratamiento. El oncólogo te puede ayudar a cómo le recibió la noticia. Yo te puedo ayudar porque a veces, ¿sabes qué pasa mucho en oncología? Que los pacientes tienen terror a decir que tienen dolor porque sienten que te van a desenfocar. O sea, que el doctor va a perder la perspectiva de tengo que salvarlo por estar quitando dolor, exacto, o calmando dolor. Entonces, ahí, por ejemplo, es muy lindo cuando entra en juego mi persona o mi especialidad y habla con el oncólogo y le dice, mira, ya va, aquí hay dolor y con este dolor no podemos dormir, no podemos salir y hacer una vida normal. Entonces es como que atiendes al paciente de una forma integral. Y eso es muy lindo. O sea, a mí me parece que las ciencias últimamente lo están haciendo. ¿Cómo cuidas tu salud mental? Bueno, es que no puedes cuidar solo la salud mental. Si no cuidas la física, la mental la estás descuidando también. De integrar, sí, De entiendo. integrar. Lo que te digo, me atacaste con la quimio, me ayudaste la parte física, pero si estoy deprimido, eso tampoco está ayudando. No me está ayudando a mí como persona, no está ayudando a mi alrededor, a mi familia. Y también es entender, porque muchas veces la familia no está entendiendo. Ellos están contentos porque estás vivo, pero no entienden por lo que tú estás pasando y tú ni siquiera se lo sabes explicar tampoco. Entonces es muy bonito cuando trabajamos con la familia también, porque se trabaja mucho el, ok, explica cómo te estás sintiendo, abren canales de comunicación, o por ejemplo los miedos. En verdad me da miedo morirme y el familiar no dice la palabra muerte el otro porque le da terror, pero él tiene el mismo miedo que tú te mueras. Entonces cuando abres esos canales de comunicación hasta los mismos niveles de ansiedad y de miedo disminuyen. Y te sorprenderías de la cantidad de veces que cuando esas comunicaciones se abren, cómo se unen mucho más. Pero sí tiene que haber un método también, ¿no? O sea, una manera de unir esa comunicación de lado y Sí, lado. sí, o sea, tú buscas mucho, primero haces una evaluación, una entrevista larga, que hasta puede durar 2 sesiones, de ver cómo ellos se mueven como familia. Claro, no lo digo, un método contigo, de la mano, Ah, porque hay claro, personas que, o claro. sea, no es que vas a llegar de lo más orgánico y decirle a la persona, yo también me estoy No, muriendo, pues, o sea, no, tiene que haber un no, yo proceso, creo que sí, una que guía. hay que estar acompañados, sobre Exacto. todo porque en ese momento emocionalmente no estamos lo más estable y es normal. Nos acaban de dar una noticia que nos está cambiando la vida completa, porque eso es lo otro. Tú dices cáncer y la gente dice igual muerte. Y ya no es así. Es verdad que en su momento fue algo así. Y también está la creencia de, bueno, ahora todo el mundo tiene cáncer. Sí, pero ahora la mayoría se salva también. O sea, cuando vas a los récords, ves que más personas se están salvando. Me encanta que hagas esa acotación, porque yo estoy pasando en mi familia justamente, estamos pasando por un tío que acaban de diagnosticarlo con cáncer bastante avanzado y ha sido como muy duro para sus hermanos. Mi mamá está súper devastada, Claro. preocupada, él también está muy, muy mal. Ujú. Entonces, esto va a ir directo a Share cuando salga el episodio Claro, y te claro. fastidiaré. No, no, para eso estamos. Lo que quieras y lo que Sí. necesites en verdad. Y te digo,
No es que te lo estoy diciendo yo, es la investigación científica. O sea, si de verdad lo buscas, te lo decía una paciente y me dijo, ay, no, esa es la tranquilidad que me da. No te estoy diciendo que ellas, o sea, que se van a salvar, porque eso no... A ver, primero todos nos vamos No a estás morir. dando una garantía. O sea, lo primero que a mí me encanta es que todos nos vamos a morir. O sea, tiene que venir la enfermedad para que pueda hacerse el proceso De forma natural. De forma natural. O de envejecimiento celular, etcétera, como, bueno, se va dando todo el proceso. Pero yo quería para mi máster, para la tesis, yo quería aplicar una técnica, pero yo necesitaba una persona que estuviese en el proceso de morir. No lo encontré, lo cual me alegró, porque significa que las personas con las que estaba están en remisión, o sea, están en una buena fase. Entonces, bueno, creo que eso es algo positivo. Sí, para la humanidad en general. ¿Qué es el duelo para ti, Steph? Para mí el duelo ha sido un aprendizaje durante toda mi vida. Fíjate, debí haber vivido el del divorcio de mis padres, pero no me acuerdo. Quería ir a esos puntos también. Pero estoy segura que me dolió. Luego muere mi abuela cuando yo tenía 7 años. Yo era muy unida con mi abuela, mi mamá, yo vi a mi mamá devastada. Y esto es otra cosa que me encanta también. Hay que acompañar a los hijos, hay que doler en familia. A veces queremos no porque son niños y eso también hace daño. Porque yo, por ejemplo, recuerdo no expresar mi dolor porque sentía que mi dolor, si lo expresaba, mi mamá se iba a sentir más triste. Entonces era como, bueno, entonces yo no extraño a mi abuela. Y sí la extrañaba, pero me sentía mal. Porque tu mamá la extrañaba mucho más. Claro, pero me sentía mal de yo extrañarla, entonces me sentía mal si no lloraba. O sea, recuerdo eso de 7 años, como que para mí era una parte como incómoda dentro de mí, como no poderme, no expresar lo que estaba sintiendo. Y luego a los 9 años muere mi papá. Y yo creo que ese sí fue el duelo que más me ha marcado de por vida. Y eso es otra cosa que me encanta decir, la gente no sana los duelos. Lo que van es como espaciándose. ¿Eras cercana a tu papá? Mira, mis papás se habían divorciado, mi papá vivía en Estados Unidos, no era que yo tenía diariamente su compañía como la de mi mamá. Sí lo veía, sí me iba de vacaciones con él 2 meses. Yo creo que cualquier niño anhela, Claro, sí. Sobre todo anhelas tener como que esa relación, no sé si hija anhela más que hijo, porque es tu papá. Pero bueno, mi papá se suicidó. También era una muerte complicada, porque es una decisión. Que yo entiendo que había una enfermedad, entiendo que había dolor, mucho dolor, entiendo que no estaba en el mejor momento a la hora de tomar la decisión, lo comprendo perfectamente, pero eso no quiere decir que a mí como hija yo no sintiese como no fue Abandono. Suficiente para que alguien o sea, para que la persona que más me ama se quiera quedar. Y con eso tuve que luchar. Ay, la vida entera. Claro. Pero sí, se trabaja, entiendes. Y era muy cómico porque yo decía, racionalmente yo lo entiendo perfectamente. O sea, mi cuerpo no refleja lo mismo. Y ahí es cuando porque yo soy muy racional, o era, es de las cosas que he cambiado. O sea, sí, yo iba a terapia, hablaba, pero mi cuerpo, ¿qué? O sea, mi cuerpo me estaba reflejando que había una emoción que yo no estaba dejando igual salir, por mucho que yo entendía, yo todo ese dolor de ese momento, yo lo reprimí, porque bueno, ese era mi mecanismo de defensa, era mi forma de sobrevivir. It's okay, le agradezco, porque me ayudó a ser quien soy, pero ya me lo permito sentir. Yo vivo en esa batalla. Pero bueno, yo no sé si esa batalla es forever. Constante. Yo espero que no, porque el estómago y todo pasan factura. El duelo y lo que te decía que no se va a sanar, o sea, me choca cuando dicen sanar, para mí se integra, o sea, tú vas a integrarlo, vas a resignificar ese dolor, eso sí se puede hacer, pero es como que no te avisa. Yo siempre digo, Jorge Bucay, él tiene un libro y él habla del duelo en ese libro y habla de las primeras veces, de cómo a nosotros en el DSM, por ejemplo ahorita el DSM-5, que es el manual diagnóstico, te hablan de un duelo crónico. Y él lo que dice allí, que me pareció bellísimo, es que él no sabe quién creerle, si a ese manual o a sus pacientes, porque sus pacientes le han enseñado que el manual está equivocado, que no se le puede poner un tiempo. El primer año yo siempre creo que es el peor, porque es verdad, es tu primer día al padre, tu primer día a la madre, tu primer todo, sin esa persona, pero porque también tienes que resignificar y tienes que integrar ahora cómo va a encajar tu día de la madre, por decirte, sin esa mamá en físico. Entonces creo que por eso también la primera es como más chocante. Pero no quiere decir que porque ya esté integrado, el dolor esté resignificado, de repente no vas a estar en el medio de la nada, oyes la canción favorita de tu mamá y el corazón se te ponga chiquitico, la barriga te dé dolor y se te llenan los ojos de lágrimas y no entiendes y tú dices, ¿cómo es posible? Yo me he trabajado tanto, yo lo entiendo tanto, han pasado 30 años y todavía a veces brota. Lo que va cambiando el tiempo, o sea, el espacio en el que este dolor sale así y te desborda. Yo pienso que lo que cambia es el sufrimiento. Bueno, porque hay ahí como ya una entramos, decisión más consciente. claro, ¿no? ya entramos en otra cosa.
porque yo digo que el dolor es inevitable. Si yo te machuco el pie, a ti te va a doler el pie, es que no importa lo que yo o sea, te machuqué. Ahora, lo que tú hagas con eso, luego es tu decisión. Si tú pasas 2 semanas, 3 semanas pensando en el día que yo estaba en el automercado y te pasé con el carrito por el dedo y te machuqué, eso es sufrimiento. Esa es tu decisión. Es lo que yo también digo con las pérdidas. Y yo doy un ejemplo en mi libro de eso. Digo, si yo estoy todo el día que mi papá se suicidó, que mi papá, ay, no puedo ir al concierto de Luis Miguel. Claro. Ay, porque es que Luis Miguel, mi papá se suicidó. A mí me acuerda que mi papá se suicidó y entonces, coño, yo misma me estoy poniendo ese sufrimiento. Yo puedo elegir verlo de otra forma. No quiere decir que suene la canción de Luis Miguel, que no es mi papá, era el gringo, no oía a Luis Miguel, pero suponiendo, y yo no diga, coño, esta canción me recuerda a mi papá. Y sí, puedo botar 3 lágrimas, 4, 5, llorar, a que yo esté todo el día con ese peso encima, con el duelo y con todo. El sufrimiento tú lo eliges, el dolor no. Paréntesis para compartir info que suma valor. Energy Yoga, el espacio donde me descubro y reencuentro sobre el mar. En este estudio no solo hay excelentes profesores de yoga y meditación con larga trayectoria, sino lo más importante, la energía, la conexión que se ha creado a través de los años. Se ve y se siente. Ubicado en Doral, @energy_yoga. Un día decidí publicar las emociones en letras que tenía archivadas. Entre blanco y negro, mi libro es un poemario lleno de extremos y matices entre los que tal vez tú también te puedas encontrar. De la mano de mi casita editorial, @paquidermolibros, encuéntralo en Amazon de Estados Unidos, Australia y Europa. No hice mención al principio de que eres autora de Cartas a la vida y a la muerte, que habla acerca del duelo. Tienes tu libro que está en Amazon. ¿Y qué es la vida para ti? O sea, para mí la vida es poder disfrutarlo todo, inclusive lo que creemos malo. Porque es que he aprendido eso, como que ¿cuál es el regalo? O sea, todos los días trae un regalo. Hoy, por ejemplo, es verdad, empezó mi día muy temprano, gracias a Dios muy ordenado, pero si yo empiezo a ver de cada momento que he tenido en el día, en todo momento hay regalo. El regalo de poder estar, de poder ser, de poder dar. Vivir es una bendición, que aquí podemos volver atrás, pero ¿y cómo le explico yo a mis hijos la vida y la muerte? Que Ajá. tú sabes que a ti y a mí nos enseñaron que uno nace, crece, se reproduce y se muere. Entonces, claro, se muere un bebé de 3 años y a ti te hace cortocircuito. O sea, no es el concepto de vida. A mí me encanta hacer un círculo, entonces yo a mí sí se lo explico así, es un círculo, pero yo no lo hago completo. O sea, yo no cierro el ciclo, sino que yo hago una rayita, un espacio, otra rayita, espacio, rayita, espacio, y cuando llego al final hago un infinito. Lo que une es como el infinito. Okay. Yo siempre le explico a mis hijas que el infinito es tu alma, tú empiezas allí y vuelves allí, o sea, ese siempre se mantiene, tu alma no hay interrupción, pero las otras rayas son tu cuerpo físico. Fíjate, hay gente que no nace, pero porque no nazcan, no es que no existieron. O sea, esa alma igual existió, lo que pasa es que tú no lo tuviste en tus brazos. Entonces, yo así es como le explico a mis hijos, o sea, esa es la vida, es el poder venir y disfrutar 3 días, un año, 100, 5, es estar aquí, es respirar. Ay, en este cuerpo Steph, físico. pero cuando es cortico suena tan injusto. Que esa es otra connotación que le ponemos a la muerte. Sí. Le ponemos que si es justa o injusta. La muerte no tiene justicia, nos va a pasar a todos, seas un ladrón o seas el más bueno, seas blanco, seas negro, seas pobre, seas millonario, seas venezolano, seas gringo, nadie se va a salvar. O sea, desde el día 1 que te conciben, la muerte ya te está acompañando. Como que la fecha de expiración ya está contigo, o sea, desde ese día está esa posibilidad. Hay muchísimos duelos, ¿no? Uh-huh. Está el duelo de la pérdida física, que es como, bueno, para mí es como el más intenso. Está el duelo de perder un órgano y que tu salud cambie, que era el que comentábamos hace rato. Está el duelo de la separación. También ayudas en eso, cómo se maneja. También, por eso digo que se despierta el dolor de la pérdida, porque es que estás perdiendo algo. Duelos de pérdidas económicos que son brutales. También tengo casos de personas que el ideal, lo que ellos pensaron que ellos iban a hacer, por ejemplo, a nivel profesional, tienen ahorita casi 50 años y no llegaron, o sea, no es. Y es ese duelo a soltar esa imagen que tú te creaste con esa expectativa de lo que iba a ser tu vida que no es. Fíjate, está en lo que perdí. Y el enfoque, para mí, siempre debería venir desde el amor. Porque es que en ese caso no perdiste, realmente es algo que no existió. Pero era tu ideal. Económicamente sí, pero bueno, sí. Pero era lo que tú, era tu ideal, era tú, como tú te proyectabas, lo que tú querías para ti, lo que tú deseabas. Es como que alguien que quiera tener un hijo y no puede. Ok, es verdad, no ha sido mamá, no es que perdió un bebé, pero perdió la posibilidad de serlo.
perdió su ilusión de serlo, perdió quien ella creía que iba a ser de madre, perdió la oportunidad de maternar. Ese es fuerte. Sí. Es como, siento que hay mujeres que sienten que perdieron su esencia femenina total. O sea, si eres mujer, viniste al mundo a reproducirte y si no lo haces, no tienes ninguna validez. Claro, y este que te cuento, por ejemplo, es un hombre, no es una mujer. Y él profesionalmente, acuérdate que muchos hombres sienten que ellos vienen a proveer. Está como en su ADN, aquí está el mamut, te lo traje. Claro. Y esto era, no llegué, tengo 50 años y no llegué. Y a eso le agrega duelo migratorio, duelo del otro. Migración. La migración es dolorosísima. Yo hubiese pensado que ese duelo a no encajar o no llenar unos zapatos ya estaba pasando un poquito de moda. Cada generación es el producto justamente del anterior y trata de corregir o de mejorar lo que la generación que lo crió traía de base, ¿no? Los millennials, por ejemplo, entonces corregimos eso y nos liberamos un poco de las ataduras de la reproducción, de ser madres, de tener casa, de comprar, de ser, de esa vida perfecta de la que veníamos, ¿no? Pero he visto que los que vienen ahora, los más pequeños, están otra vez en ese tema de quiero casarme, quiero tener casa, quiero ser mamá, quiero ser papá. Se está repitiendo ese ciclo de la generación de mi papá, de mi mamá, de es que yo un creo que poquito más de buscamos apego. como lo que nos falta. Ajá, de tener un poquito más de apego otra vez. Yo creo que sí, yo creo que se terminan repitiendo por eso mismo. Mi mamá me tuvo sola porque quiso ser mamá. Ya uno no, muchas mujeres que yo conozco, no, mira, no encontré el tipo, yo me congelé mis óvulos, yo voy a tener mis hijos. Y no digo que eso esté mal, yo no juzgo eso, yo bien por ti, te acompaño en tu proceso. Pero quizás esos niños crecieron como, ajá, yo quiero una familia, yo quiero un papá. O sea, yo creo que igualito es como que nosotros, si esto era mucha presión, lo de tener la casa, tener no sé qué, nos revelamos en cierta forma, esta no la creo negativa, nos revelamos en cierta forma a ese mundo perfecto. Estos se están revelando a tanta libertad, a tanto tú solo. Porque también creo que nuestra generación es muy yo. Sí. Y estos están diciendo, ya va, el yo es importante, pero el otro también. Tiene todo Porque es sentido. verdad, sí, yo me tengo que cuidar, pero ya va. Sí, pero ¿a costa de qué? Me estoy cuidando a costa de siempre dañar el otro. Siempre buscar mi bien es solo mi bien y no hay sacrificio de alguna forma. Y no lo digo sacrificio así tipo religioso, vamos a sacrificarnos, sino es verdad. Responsabilidad. Sí, pero y responsabilidad afectiva con el otro. Por ejemplo, yo soy mamá de 4 y soy esposa Cada vez que dices 4 me sorprende. de 4 y yo sí digo, ok, sí necesito mi momento, mi espacio. Tiene que haber un equilibrio entre mi espacio y mi rol de esposa. Y la rol decisión de que tomé de ser madre y de ser esposa. Claro, no puede ser puro yo, pero tampoco, no me olvido de mí, y yo solo soy madre, soy esposa y soy psicólogo y entonces más nunca fui a yoga, más nunca me tomo un café con una amiga. No, tiene que haber un equilibrio. Pero si pienso solo en mí, entonces, mira, ustedes se tienen que fregar. Se crían solos. Se crían solos. Bueno, cuando me provoque estar contigo, estaré contigo y yo hoy quiero estar todo el día, bueno, porque por mí yo podría estar todo el día en yoga, todo el día en un retiro y ahí uno tiene una paz y eres zen. Yo digo que uno se pone a prueba en la calle con el otro, en relación con el otro. En relaciones. El espejo, es que si no, no encuentras jamás tu espejo y no vas a entender jamás, no vas a sanar jamás esas sombras. No. Yo siempre he pensado en ese tema, los ermitaños, las personas demasiado solitarias. Siento que hay mucho dolor ahí, mucha cosa por ahí que sanar, porque hasta que no tenemos un espejo al frente que nos muestre realmente lo que nos detona, no sale. No, y no te conoces, porque es lo que te digo, es muy fácil conocerte tú solo sin ningún detonador, pero cuando tú tienes que salir a la calle y relacionarte, tú conoces otras partes de ti. El otro te permite conocer, aparte, bueno, somos seres sociales, venimos a este mundo. Ir alejando gente de tu alrededor, ir alejándote del entorno, hace que te alejes de ti definitivamente. Me voy a ir un poquito más frívola. Ok, tú entras. Con el tema del duelo, porque es algo que, pues, obviamente en mi entorno escucho constantemente ahora, porque más cerca de allá, pero el duelo que ocurre cuando envejecemos. Ay, tú sabes que yo estoy empezando a estudiar ese. Me parece tan interesante. Y fíjate que conozco mucha gente que antes lo veía con mucha naturalidad y todo, pero ahora he visto que hay entrevistas y todo donde ya la gente te habla de frente. Julia Roberts sale diciendo, todo te cambia, o sea, no estás igual. Y Sofía Vergara y Catherine Fulop fue la que salió también diciendo, ya va, esto es una realidad, o sea, no me voy a engañar diciendo, no, yo estoy envejeciendo feliz de la vida, no, todo te cambia. Todo te cambia, tu piel te cambia, las hormonas te cambian, el sex drive te cambia, dormir te cambia. Yo ahorita estoy estudiando mucho la perimenopausia. Eso es lo que nos toca ahorita pronto. Y yo sí he estado, fíjate, en mi propio camino de decir, ay, no sé, esto ya no se me está viendo igual. Pero yo creo que cuando tú conoces, o sea, también cuando vas aceptando
y entiendes lo que está pasando en tu cuerpo, puedes hacer cosas para atajarlo, no para revertirlo, de poder vivir con eso de una forma que estés en paz y mejor posible. Que yo creo que hoy en día, gracias a Dios, de verdad los médicos han decidido estudiar la menopausia. Justo yo ayer le decía a mi esposo, qué horror que tantas mujeres, habiendo mujeres médicos desde hace montones de años, no es que, no es que esta es la primera generación de mujeres ginecólogos o y médicos. Que estemos tan abandonadas. Y que estemos tan abandonadas. Sí. Y solo ahora es que se está estudiando todos estos procesos. Qué suerte para ti y para mí, que vamos a llegar con los estudios, pero yo decía, qué doloroso, o sea, qué doloroso para la mujer de antes. O sea, igual es un duelo de la mujer que era. Yo ya no tengo más hijos, podría tenerlos si quiero, pero para mí fue un duelo, o sea, que yo ya como mujer ese ciclo lo cerré. Por decisión propia. Sí, sí, por decisión propia. Bueno, decisión propia, más o menos. Si tú me preguntas en verdad cuántos hijos tengo, tengo 9. Lo que pasa es que 4 están aquí, 5 están en el cielo. O sea, he tenido 5 pérdidas gestacionales. Okay. O sea, las últimas pérdidas fueron muy seguidas, fueron 3 embarazos seguidos, pero el último eran 2, o sea, eran mellizos. Y bueno, fue un horror. Me tuvieron que hacer un legrado, era también embarazo ectópico y me tuvieron que sacar la trompa izquierda. O sea, perdí la trompa. Yo me miraba en el espejo y decía, no, pero estoy igualita. Y esto ya muy íntimo, que esto creo que se lo he contado a mi psicólogo del momento, a mi esposo y bueno, y ahora aquí a ti, a toda esta gente. Y yo me acuerdo de decir, estoy igualita, pero ya no estoy igual. Ya no estoy como Dios me trajo al mundo. Y aquí entre tú y yo, no para reírnos un poquito, mi esposo me decía, pero ya va, tú tienes implantes, tú no estás como Dios te trajo al mundo. Y yo decía, pero eso era para repotenciar, eso no era para disminuir, y lo digo muy aquí, pero no me ven entre comillas, porque eso no te disminuye. Yo no soy 2 trompas o menos mujer, ni nada por el estilo. Igual puede ser mamá, aprendí mucho que la trompa es como una aspiradora. O sea, que total, tú ovulas de los 2 lados y ella va a buscar ese óvulo. O sea, que si quisiera ser mamá, yo pensaba, o sea, un mes me viene la regla, un mes no me vendrá, un mes puedo quedar embarazada, en mi ignorancia, ¿no? De cómo funcionaba eso, y me dijeron, no, tú puedes ser mamá todos los meses igualito. Pero ya ese momento sí fue una decisión como, tengo 4 hijas saludables, nada me garantiza su salud, pero ahorita estamos todos bien, casi me muero, porque tuve una hemorragia interna y fue todo un rollo, hemoglobina en 7, emergencia, todo. Pero con todo y eso también te digo que las veces que fui a la cita después, que fui a enterarme, que me enteré que eran mellizos, porque a la trompa le hicieron biopsias, se encontraron otro ADN, había 3 ADN, el mío, el del legrado y ese. Yo fui con tanta emoción, y yo decía, qué bola es el corazón de una mamá. A mí me dio una alegría saber que eran 2, pero no estaban. Y yo decía, qué bola es que en este dolor yo igual puedo sentir esta ilusión. Y por lo menos mi esposo siempre había querido tener 2. Igual vinieron, igual aprendí mucho de esto, y creo que mis hijas también, y mi esposo y todo, y cuánta gente, capaz esto no le es sanador, ¿no? Oír esto. Pero me encantó porque me di cuenta que siempre, aunque hay dolor de la pérdida, eso significa que hubo amor. Tú te divorcias y tomas la decisión y te duele igual, pero es que antes de ese divorcio, antes de esa decisión, había amor. Entonces a mí me encanta cuando hablan de los duelos enfocarme en la parte del amor, pero esto empezó en amor, si no, no te doliera. Claro. A ti solo te duele lo que amas. Sí. O sea, porque hasta el dinero, vamos a una cosa que puede ser frívola. Tú amas, te gusta, te da tranquilidad, claro, el bienestar que sientes con el dinero, esa pérdida, el dolor que te genera es lo que tú estás perdiendo, pero que te daba tranquilidad, te daba felicidad, te daba... No, entiendo tu punto. Lo que pasa es que me voy como más allá al tema de el amor no duele. El ego es el que te crea el apego, es el que te crea como esa dependencia. Pero es que yo te diría que la dependencia, el apego mal visto y todo, en verdad lo que te causa es sufrimiento, no dolor. Si volvemos al dolor, es como la tristeza, tú no la puedes controlar, ella llega. Y si no duele, no hay como sanar tampoco. Para conocer el dolor, tiene que haber el contrario. Para mí el dolor viene con amor. Pero como te digo, el dolor de la emoción, no el sufrimiento. Que a mí me duela que mi papá se murió, es que yo lo amé. ¿Cómo lo manejo? Ahí va a entrar el apego, mis miedos y un montón de cosas más. Y ahí yo puedo decir, no, yo tengo un duelo patológico, un duelo crónico, no lo supero. Ahí hay sufrimiento. O como lo vivo yo ahorita, que si no me doliera, yo siento que no lo amé, a mí no me importa. O sea, lo que tú dices del ego, el apego y todo es cierto, pero eso yo lo uno a sufrimiento, no a dolor. Porque tú, por mucho que tengas un apego seguro, se muere tu mamá, tú vas a sufrir. No vas a sufrir, te va a doler mucho, mucho, mucho. ¿Cómo lo vas a afrontar? Ahí va a depender todo lo que hablamos antes. Este tema da para mucho. Eso que hablábamos del duelo también con la imagen, con la edad, me parece súper interesante también porque siento que más allá de la menopausia, por ejemplo, hay un espacio muy desatendido. Todavía no siento que hayan dado con eso, que es el de la perimenopausia. Claro, que es el que más está complejo, o sea, porque ya cuando estás en menopausia ya pasaste todo este proceso que no entendías.
No, pero fíjate que justamente hay doctoras, te las voy a mandar, porque como te digo, he estado full en esta investigación. Ajá. Y porque es el proceso que me toca, yo le tenía mucho miedo a envejecer, pero más por la parte, voy a ser honesta, la parte física, la imagen. Claro. Como que morirme no era lo que yo quiero llegar a muy viejita, pero yo quería regia. Yo también. Todos, Pero, sí. y yo decía, cuando a mí me salgan canas, yo me voy a pintar el pelo, todavía no lo sé. Tengo 3. Y le he dicho siempre a la señora, no me hagas reflejo ahí. Para tenerlas controladas. ¿Sabes qué? Me las miro y digo, estoy viva. Significa que estoy aquí todavía. O sea, cada año yo veo personas que no les gusta decir su edad. Y yo a mí me encanta poner la vela gigante. Sí, a mí también. Porque es que eso significa que yo estoy viviendo otro año más. Como que también esas perspectivas en mí han cambiado cuando me he adentrado a trabajar con la muerte. Como que yo siento que en verdad cuando tú aprendes de la muerte, tú vives. Porque la entiendes. Y sabes lo que representa. Porque si tú piensas que se acabó, entonces yo sintiendo la angustia que te da. Pero si tú tienes otra creencia, por ejemplo, religiosa, vas al cielo, reencarnas, o lo que sea tu creencia, pero que hay un algo distinto como lo vives también. Sí, mi miedo más grande no es en mí, sino en perder. Es más de apego, pues. Pero bueno, esto da, yo haré terapia contigo un montón de cosas. Ay, Steph, gracias. Ay, no, a ti por la invitación. Pues yo que feliz. si quieres cerrar con algo, amé ese comentario de estudiar la muerte, entender la muerte, es una manera de aprender a vivir. Literal, hay gente que te dice que es al revés, pero yo creo que no. Cuando tú entiendes que tu tiempo es finito, porque nosotros vivimos creyendo que eso no va a suceder. Mucha gente quiere vivir como que eso no existe. Sí. No aprovechas tu tiempo, no lo vives. Y no estoy diciendo tampoco trauma, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. No, nada de hipervigilancia o ansiedad anticipatoria a la muerte, sino el entender que eres finito y que va a ocurrir y que este es un momento único. Este momento aquí, tuyo y mío, no se va a repetir. Pero incluso la ansiedad es un desconocimiento exacto de la muerte. Sí, claro, o sea, vivir de ansiedad y estar constantemente pensando en un futuro que no existe, claro, que te aleja, viene de miedos. Te genera una angustia y no te permite disfrutar ahorita lo que estás pasando, es que estás totalmente desconectado del significado de la muerte. Yo he aprendido eso, y si voy a dejar ese como de último, como de verdad, cada momento es único, inclusive si es en tu rutina. Yo, por ejemplo, soy mamá, todos los días a las 6 de la mañana suena mi despertador, ningún día es igual. Y hay que aprender a ver lo bello y el regalo de cada día. Y sé que suena como algo efímero, algo difícil, pero no, te lo prometo, en lo más tonto lo puedes encontrar. Este momento, tú y yo podemos volver a hacer un montón de entrevistas. Esta, tal cual, no va a volver a ocurrir. Sí, esta quedó hermosa. No. Gracias por venir hasta acá, gracias por... me encantó conocerte. Igualmente, ¿no? Vamos a mandarle aquí un saludo especial a nuestra paquiderma. Ay, sí, a nuestra mega editora espectacular. Editora estrella de Entre Blanco y Negro y de Cartas a la Vida y a la Muerte. A nuestra querida Andrea. ¡Mua! Gracias, un beso. A ti, gracias por la invitación. Gracias por ser parte de esta comunidad. Yo soy Azalea Esquerre y esto es Ser Vulnerable.